Bienvenidos a Biografía Criminal. En la oscura galería de los asesinos seriales más despiadados del mundo, pocos nombres generan tanto terror como el de Luis Alfredo Garavito. Conocido como la Bestia o el Monstruo de Génova, Garavito sembró el terror en Colombia en la década de los 90, convirtiéndose en el asesino en serie más prolífico de la historia del país. Su caso conmocionó no solo a Colombia, sino al mundo entero, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva y en el sistema judicial colombiano. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío, en un entorno familiar marcado por el maltrato y los abusos. Según evaluaciones psiquiátricas posteriores, su padre alcohólico y violento le sometía a castigos físicos extremos, mientras que su madre ejerció una disciplina represiva basada en el fanatismo religioso. Además, durante su infancia fue víctima de agresiones sexuales por parte de conocidos de la familia, episodios que, según los peritos de medicina legal, desencadenaron trastornos parafílicos y sadomasoquistas. Estos traumas tempranos configuraron un perfil psicológico donde proyectaba su dolor mediante la dominación sexual y el asesinato de menores. Antes de cometer homicidios, Garavito exhibió conductas delictivas menores no atendidas por el sistema. En la década de 1980 fue denunciado por acoso sexual a niños en Cali y Pereira, pero las autoridades archivaron los casos por falta de pruebas. Su primer crimen confirmado ocurrió en octubre de 1992, en Jamundí, Valle del Cauca, donde violó y asesinó a un niño de 11 años. Este modus operandi se repetiría sistemáticamente. Seleccionaba víctimas en zonas rurales o periferias urbanas. Se ganaba su confianza simulando discapacidad física, usando muletas o gafas. Los llevaba a áreas boscosas, bajo pretextos como recolectar frutas, y tras agredirlos sexualmente, los estrangulaba o apuñalaba. Entre 1994 y 1999, Garavito aprovechó la movilidad interestatal para evadir la captura. En cada región adoptaba alias diferentes y modificaba ligeramente sus métodos para confundir a las autoridades. Este patrón itinerante reflejaba una conciencia de impunidad, respaldada por la fragmentación de las investigaciones policiales separadas. Documentos judiciales revelan que Garavito también actuó en Ecuador, específicamente en Santo Domingo de los Colorados y Chone, donde asesinó al menos a 4 menores en julio de 1998. Las víctimas ecuatorianas fueron abordadas con la misma estrategia de simulación de discapacidad. Aunque la Fiscalía colombiana priorizó los casos locales, estos crímenes transnacionales evidenciaron fallas en el intercambio de información entre países andinos. Pese a las similitudes en los crímenes reportados desde 1994, las autoridades no consolidaron las investigaciones hasta 1999. Cada departamento manejaba los casos como homicidios aislados, sin vincularlos a un perpetrador serial. Esto permitió a Garavito continuar su racha homicida por casi 7 años. La falta de un sistema nacional de registro de delitos sexuales contra menores agravó la situación. El punto de inflexión ocurrió en 1998, cuando el morfólogo Carlos Hernán Herrera Jaramillo, del CTI, identificó patrones comunes en los crímenes de Génova, Tunja y Villavicencio. Al analizar marcas de mordidas, técnicas de estrangulamiento y mutilaciones post-mortem, determinó que un solo individuo con conocimientos básicos de anatomía estaba detrás de los casos. Este perfil coincidía con Garavito, quien había estudiado enfermería brevemente en su juventud. Capturado en abril de 1999 por violación en Villavicencio, Garavito inicialmente negó vínculos con otros crímenes. Sin embargo, durante un interrogatorio de 9 horas, el 28 de octubre de 1999, los fiscales Álvaro Vivas Botero y Lili Naranjo confrontaron evidencias físicas, como ADN en prendas y coincidencia de huellas. Ante esto, confesó 172 homicidios y guió a las autoridades a fosas comunes en zonas rurales, donde se exhumaron restos de 114 víctimas. Su colaboración, aunque tardía, fue clave para resolver casos pendientes. En 2021, un tribunal de Armenia lo sentenció a 1.853 años y 9 días de prisión por 138 homicidios agravados, la condena más larga en la historia jurídica colombiana.
No obstante, bajo el Código Penal vigente, la pena máxima efectiva era de 40 años, aplicando beneficios por colaboración con la justicia y conducta carcelaria ejemplar. Su sentencia se redujo al límite legal. Esta decisión generó indignación social, pues muchas familias consideraron insuficiente el castigo. En 2011, Ecuador solicitó su extradición por los homicidios de 1998 en Santo Domingo de los Colorados. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia colombiana denegó la solicitud, ya que esos crímenes ya habían sido juzgados en el proceso de 2001. Este fallo reveló vacíos en los tratados de cooperación penal regional, permitiendo que delitos transnacionales fueran juzgados solo en un país. Los informes de medicina legal clasificaron a Garavito como sádico sexual con rasgos narcisistas y esquizoides. Sus crímenes no buscaban solo gratificación sexual, sino ejercer control absoluto sobre las víctimas, evidenciado en torturas previas al asesinato y colección de prendas íntimas como trofeos. El psiquiatra Óscar Armando Díaz Beltrán señaló que su incapacidad para establecer relaciones adultas lo llevó a buscar dominio sobre niños, recreando así el poder que otros ejercieron sobre él en la infancia. Tras el escalofriante caso de Garavito, Colombia implementó en 2002 el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, endureciendo penas para delitos sexuales contra menores y creando registros nacionales de agresores. Además, se establecieron protocolos interdepartamentales para investigar crímenes seriales, evitando la fragmentación que permitió a Garavito evadir la justicia. Organizaciones como la Fundación Renacer impulsaron campañas para mejorar la protección de menores en zonas rurales. Según su informe de 2005, el 68% de los municipios afectados por Garavito incrementaron patrullajes policiales en escuelas tras los crímenes. En conclusión, el caso Garavito expuso deficiencias estructurales en la protección de la infancia y la coordinación judicial en Colombia. Si bien sus crímenes llevaron a reformas legales, persisten retos como la impunidad de delitos sexuales rurales, donde solo el 12% llega a condena según el Observatorio de Derechos Humanos, y la necesidad de tratados de extradición más eficaces en la región. Su legado obliga a una reflexión permanente sobre cómo las heridas de la infancia pueden en circunstancias extremas transformarse en violencia inconmensurable. Si habéis llegado hasta aquí, os agradecería que dejarais un like y os suscribierais al canal. Activad la campanita para el próximo caso, para la próxima biografía criminal. Un saludo y hasta la próxima.